de Astrología Campus Virtual y pues tenemos la gran oportunidad de poder escuchar a una super experta en el tema de astrología leccional. Patricia, cuando quieras. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias a Dalia por la presentación y gracias a todos ustedes por acompañarme en esta presentación de este curso que, como les decía, me apasiona. Vamos a hablar un poquito, voy a pasar un PPT, y vamos a hablar un poquito de esta astrología. Les voy a contar algunas anécdotas astrológicas que se asocian muchísimo con esto, pero vamos a hablar sobre todo de qué es la astrología eleccional y cómo vamos a desarrollar este curso. Un segundito, lo voy a proyectar por acá. Ok, entonces se trata de las elecciones astrológicas, y ven que ahí abajo dice el momento oportuno, ¿no es cierto? Porque se trata de aprender a buscar el momento oportuno para comenzar determinados tipos de actividades. La astrología se divide en grandes ramas. Antiguamente, la astrología era prácticamente sola y únicamente astrología mundial. Y dentro de esa astrología mundial estaba la astrometeorología, que es, digamos, la astrología casi básica con la que se comenzó a estudiar la astrología, a predecir el tiempo. También está la astrología que tiene que ver con lo que va a suceder en cada lugar, los ingresos solares, la conjunción de Júpiter con Saturno, de los cronocratores, que era la más importante, desarrollada por Mesalá, por Abu Mayar, ¿no? La teoría de las grandes conjunciones que fue en la antigüedad principal, fueron fundamentales para el desarrollo de la astrología mundial, porque en la astrología natal, que también es llamada judiciaria y genetlíaca, se desarrolló a partir de la vida de los reyes. Antiguamente la astrología era prácticamente astrología mundial y lo que se llamaba astrología catárquica. La astrología catárquica tiene que ver con una palabra griega, catarqués, inicios, que es la astrología de los inicios. En realidad, toda la astrología es catárquica porque, claro, la astrología natal se toma en cuenta a partir de que el ser humano se plasma aquí en el mundo material, ¿no es cierto? Entonces, claro, sería una especie de inicio también. Pero la astrología catárquica es aquella astrología que tiene sus reglas particulares, y esas reglas tienen que ver más con la luna que con el sol. La astrología natal le da mucha importancia al sol. La astrología catárquica le da muchísima más importancia a la luna. ¿Y de qué se trata esta astrología catárquica? Se divide en tres grandes ramas: astrología de eventos, astrología horaria y astrología electiva. Todas esas astrologías tienen las mismas reglas, pero la diferencia estriba en el lugar en que se coloca el astrólogo. Mientras que en la astrología horaria el astrólogo va a responder una pregunta determinada hecha al cielo en el momento en que el consultante lo necesita verdaderamente, la astrología de evento va a describir algo que ha sucedido, ¿no? La astrología horaria es la astrología más adivinatoria de todas, la llamada la astrología de las preguntas, ¿no? Cuando uno hace una pregunta al cielo porque ha pasado algo, necesita conocer algo, y hace la pregunta horaria, y el cielo responde si uno verdaderamente pregunta con necesidad. En la astrología de eventos, cuando se desarrolla un determinado evento, por ejemplo, podemos decir la caída de las Torres Gemelas, entonces el astrólogo levanta la carta de ese evento y puede describir la situación, porque esta astrología se basa en la analogía de la semilla, en la que en una carta están indicados el nacimiento, desarrollo y fin de cualquier evento.
Entonces, la astrología de evento es, por ejemplo, esa que les comentaba, o también, por ejemplo, cuando un mandatario cualquiera, un rey, un presidente, asume su gobierno, entonces ahí se levanta la carta del momento en que asume el presidente, el rey, etcétera, etcétera, el mandatario, y entonces se puede saber el desarrollo de ese gobierno. Y la astrología electiva es la única astrología en la que el astrólogo puede tomar parte activa, ¿no? Es la astrología realmente más mágica que hay, porque el astrólogo, a través de su conocimiento del cielo y de determinadas reglas, levanta una carta que, como veremos dentro de un ratito, según Moren, era para evitar el mal y encontrar el bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa astrología tiene una magia, la magia de que el astrólogo puede tomar parte activa en la situación. Siempre en relación a la astrología, el astrólogo tiene una parte pasiva, porque el astrólogo, ¿qué hace? Interpreta, salvo en algunos y excepcionales casos como la astrología electiva, el astrólogo toma parte activa de la situación. ¿Cómo? Eligiendo un momento determinado para comenzar una determinada actividad, cualquiera sea. Ahora vamos a ver qué actividades son casi todas. Entonces, la definición de astrología electiva, tiene una definición, dice, encontrar el momento adecuado para huir de un mal y alcanzar un bien que es prometido en el tema natal o que se desea, y para todas las empresas asumidas y acciones dirigidas a un fin apetecido o determinado. Eso lo decía Morel de Villefranche, que era un gran experto en astrología electiva, incluso en los libros de él se pueden encontrar varios ejemplos. Entonces, huir del mal, evitar el mal y alcanzar el bien, que es prometido o se desea, ¿no? Entonces, ahí vamos. Ptolomeo decía, la elección de los días y las horas es aprovechable cuando esa elección está en relación con la carta de nacimiento, pero si es al contrario, no será de ningún modo aprovechable por más favorable que sea la oportunidad de ese momento. Es decir, la carta electiva tiene que estar siempre en relación a la carta natal, porque puede darse el caso que nosotros elijamos un momento precioso en el cielo, que esté todo armónico, y resulta ser que en relación con la carta natal de la persona por la cual se está haciendo la elección, tenga malos aspectos. No vaya a ser que le pase al astrólogo, como me pasó a mí, en un determinado momento, que me llama un astrólogo muy amigo mío y conocido mío, sabiendo de mi gusto por la astrología electiva, por las elecciones, me dijo, che, Patricia, ¿por qué por favor no me vas a buscar una elección porque quiero armar una empresa? Digo, sí, cómo no. Yo ya tenía los datos de la persona en cuestión, así que levanto su carta, y cuando levanto su carta para mirar, lo primero que veo es que Saturno del cielo le está tocando al regente de la 2 en su carta natal. Entonces, ¿de qué manera podemos elegir en ese momento, cuando evidentemente el cielo no le era propicio para comenzar una empresa? Porque si nosotros vamos a comenzar una empresa con malos aspectos, ¿no? Una empresa se supone que es para ganar dinero, ¿no es cierto? Si vamos a comenzar una empresa con malos aspectos al regente de la casa del dinero, esa empresa nunca nos va a dar dinero, o por lo menos nos va a costar un esfuerzo inmenso en lograr algo, ¿no? Entonces no tiene sentido. No es momento, el cielo nos está diciendo que no es momento para comenzar una empresa que te haga ganar dinero. Será momento para otra cosa, pero para eso no. Entonces, primero que nada, se observa la carta electiva en relación a la carta natal. Cuanto más parecida sea la carta electiva a la carta natal, más resultado va a dar esa carta electiva, esa eleccional, ¿cierto? Otras autoridades, ¿qué opinan en relación a lo que dijo Ptolomeo? Porque ya sabemos, no sé si ustedes conocen mi dicho, que dice 2 astrólogos, 3 opiniones, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a investigar
determinadas cuestiones en relación a qué decían las autoridades antiguas, encuentra varias ideas, varios pensamientos. Pero acá en este sentido están todos de acuerdo. Benerra dice, cuando no se conoce la natividad, solo puede haber una elección para temas generales. Es decir, hay momentos en la vida en que nosotros tenemos que elegir para temas generales. Por ejemplo, cuando nuestro índice de destino se anula. ¿Cuándo se anula nuestro índice de destino? En varios momentos, por ejemplo, cuando nos masificamos, ¿no es cierto? Cuando entramos a un lugar donde hay muchísima gente, entonces ya nuestro índice de destino se diluye un poco. Cuando subimos a un avión, ¿no? Ese índice de destino también se anula, porque ¿qué podemos hacer nosotros en el momento que, si estamos viajando en un avión, pónganle que se cae? Más que rezar no nos queda, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, no podemos tampoco ir a averiguar quién es el piloto para pedirle los datos, no. A ver si viajamos bien o podemos, o estamos angustiados en este viaje, pero sí podemos viajar en un día que sea armónico, que no haya malos aspectos para viajes, es decir, tenemos que mirar algunos planetas determinados, ¿no es cierto? Entonces, en todos los autores que investigué y encontré, dijo William Ramsay. Ramsay es uno de los astrólogos del año 1500 que hizo un tratado íntegramente dedicado a las elecciones en astrología. Entonces, ¿qué dijo? Astrología Restaurata se llama el libro de William Ramsay. En todos los autores que investigué, dijo Ramsay, encontré que no puede haber elección ventajosa cuando se desconoce exactamente el tema de la natividad. Otro que dice, cuidado, porque claro, ¿qué tal que hagamos una elección y le pongamos el ascendente en la casa 12, que los maléficos le estén tocando el sol, la luna o el ascendente? Entonces esas cosas hay que tener, en esas cosas hay que tener cuidado. Ben Rachel dice, poca es la utilidad que proviene de una buena elección de un año cuando las revoluciones existentes son malas o contrarias. O sea, no solamente tenemos que mirar el tema natal, sino también tenemos que mirar las revoluciones. Por eso, para hacer este curso, es necesario tener conocimientos de astrología, porque si no tenemos conocimientos de astrología, este curso vamos a profundizarlo, pero si no tenemos conocimientos de astrología, mal podemos saber cuando una revolución es contraria, cuando tiene malos aspectos, tenemos que saber interpretar. La regla es clara, dicen en general todos. Primero la figura radical, o sea, la carta natal, después la revolución anual y después viene el tema elección. Entonces tenemos que revisar la carta natal, la revolución solar, para después finalmente ver si es un tiempo propicio o no para hacer, completar esa elección. Muy bien, entonces acá se me fue. Esto, ¿quién lo dijo? Abraham Zacuto. Abraham Zacuto, que también es uno de los autores que está investigado en este curso, que vamos a investigar o que vamos a trabajar con él en este curso, y nos dice que no habla exactamente de las elecciones Abraham Zacuto, pero dice así: la excelencia del astrólogo irá aparejada a los conocimientos que llegue a tener, para aplicar en la práctica sus conocimientos de la influencia celeste y para predisponer a sus consultantes que puedan recibir eficazmente la buena influencia de los agentes celestes o para que puedan desviar una mala influencia. Exactamente eso, ¿no? Entonces hay que tener un conocimiento que nos ayude con este tema, a elegir. La astrología lectiva, dice John Frawley, que es la ciencia de lo posible. Y lo destaqué porque me parece una definición maravillosa. Sabrán que John Frawley es un astrólogo contemporáneo, inglés, que está dedicado a trabajar con la astrología tradicional. Y tiene un humor muy ácido, ¿no? Y es muy interesante leerlo. Y esta definición, que me parece que es de Maquiavelo,
que se refiere a la política, dice la política es la ciencia de la posible, y dice John Frawley que la astrología electiva es la ciencia de lo posible. ¿Por qué? Porque uno va a hacer lo que puede con lo que se tiene. Es decir, por ejemplo, este año Saturno está en Acuario, pero a partir del año que viene Saturno va a estar en Piscis, después va a pasar a Aries, después va a pasar a Tauro, y hasta que lo volvamos a ver destacado en signos que tengan que ver con su domicilio o exaltación, van a pasar muchos años, ¿no es cierto? Entonces, quizás, ¿no? Por ejemplo, Saturno es el planeta adecuado para construir una casa, ¿no? Entonces yo, para encontrar un buen Saturno, no voy a esperar otros 30 años a que el Saturno llegue a Acuario, ¿no es cierto? Voy a tratar de hacer lo que pueda con lo que tengo. Y eso también es karma, ¿no? Y el conocimiento del astrólogo, bueno, le puede llevar a encontrar determinados o huequitos en el cielo o truquitos para organizar esa influencia celeste de manera favorable. ¿Para qué se puede utilizar las elecciones? Bueno, para todo, se pueden utilizar para todo, pero fundamentalmente para medicina, en función de que no hay mejor cosa que operarse con una buena electiva. Primero, para las operaciones quirúrgicas es maravilloso y tengo testimonios y les voy a mostrar ejemplos increíbles. Para tratamientos odontológicos, cuando uno se tiene que poner, por ejemplo, un implante, ¿no? Hablo de tratamientos invasivos, para comenzar un tratamiento que queremos que sea efectivo. Cualquier tratamiento, tenemos que tomar unas pastillitas y no sabemos si nos va a funcionar o no, bueno, vamos a hacerlo con astrología electiva. Para las purgas incluso, hay elecciones para hacer, hay indicaciones para contraer matrimonio, para firmar un contrato, para emprender un viaje, para aprender un oficio, iniciar un proyecto de cualquier tipo, iniciar una demanda o cualquier actividad que requiere iniciativa o conflicto, ¿no? Algún conflicto. Mudanzas y compras importantes, ¿no? Se puede utilizar para todo, para casi todo, incluso para la tarea diaria, porque hay dentro de la astrología electiva aquello que se llaman las horas planetarias, que tienen una influencia planetaria de acuerdo a la hora que se trate y de acuerdo al día. Eso también lo vamos a ver en el transcurso del curso. La astrología electiva, como les dije, como la horaria, la astrología de eventos tiene reglas fundamentales, reglas que no se pueden obviar. Para lograr una buena elección es imprescindible atenerse a determinadas reglas que son en principio generales para todas las elecciones, pero particulares para cada tipo de elección. Entonces, cada elección tiene reglas particulares. Por ejemplo, si yo me quiero casar, no es lo mismo, la elección que voy a buscar, no es lo mismo que si yo quiero aprender un oficio, escribir un libro, mandar una carta o operarme, ¿no? Porque ¿no? En un caso voy a tener que mirar a unos planetas y en otro caso voy a tener que mirar a otros. En un caso voy a tener que mirar unas determinadas casas y en otro caso voy a tener que mirar otras cosas, ¿no es cierto? Bien, nos basaremos en siempre autores tradicionales. Abraham Ben Ezra, con los Juicios de las Estrellas, Ali Ben Raquel, vamos a trabajar con el libro Cumplido, con Morin de Villefranche, con el libro 26, traducido por la señora Sánchez, con William Ramsay, con la astrología restaurata, especialmente astrología restaurata, como les contaba hace un rato, es el texto de Ramsay, especialmente el libro 3, con Guido Bonatti, en su libro de astronomía. Guido Bonatti era uno de los famosos, uno de los astrólogos famosos en relación a las electivas. Las horarias y electivas de la guerra de Guido Bonatti son famosísimas, porque Guido Bonatti de Forlivio era él, ayudó al conde de Montefeltro en sus lides de guerra y
con mucho éxito, con mucho éxito. Era famoso porque le daba 3 toques a los soldados. Primer toque, arriba del caballo. Segundo toque, alistados. Tercer toque, salían a la guerra. Entonces era bastante famoso. Tiene desarrollado algo que se llamó el sitiamiento del castillo, que es una técnica también de guerra, pero fundamentalmente las electivas y horarias de la guerra, Guido Bonatti se destaca. Vamos a trabajar con los 3 libros de la filosofía oculta de Cornelio Agripa, porque ahí vamos a tener electivas para las estrellas fijas. Y vamos a trabajar también con un libro de magia antigua que se llama El Picatrix, pero en la traducción de Beatriz Bacuch, para las mansiones lunares. Y por fin hay un libro más o menos actual, que yo lo veo que está muy copiado, de William Ramsay, que es el de Vivian Robson, de Astrología Electiva, que Vivian Robson ha sido una astróloga que vivió en el siglo pasado. Entonces, en todo eso nos vamos a basar nosotros. A ver que no se me... Muy bien. Hay un texto de Abraham Benerra que dice que los juicios generales están por sobre, anulan los particulares, están sobre ellos. Y hay 8 maneras de que los juicios generales anulen los particulares. Pero, pero yo, ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy tirando todo. Muy bien. Acá está. Pero yo me voy a detener en una... Entonces iba a contarles un poquito que dice que hay, Abraham Benerra dice que hay 8 maneras de que los juicios generales estén por sobre los particulares. No las voy a explicar a todas, pero habla de la religión, de la raza, del lugar donde se ha nacido, de la revolución del mundo, de la familia, acerca de que si uno es hijo de un rey y el otro es hijo de un comerciante, que por más que tengan natividades destacadas, uno puede llegar a ser rey y el otro comerciante, y así habla de absolutamente muchas líneas de trabajo, como les decía, de acuerdo a la religión, uno está sometido a determinadas reglas, a la raza, al lugar, a la familia, pero esto es interesantísimo. Dice así, es la anteúltima regla, dice así: si una persona ve en su natividad que no ha de morir en el agua y se hace a la mar en una nave, en invierno, cuando hay un gran temporal en el mar, aunque estén en el ascendente Júpiter o Venus, y eso se refiere a una electiva que le fue a poner sobre el ascendente a los benéficos para protegerse, puede ocurrir que naufrague porque el tiempo es un juicio general respecto a su natividad y su elección fue hacerse a la mar con Venus y con Júpiter, y este es un juicio particular. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, astrología sí, pero sentido común fundamentalmente. El astrólogo tiene que tener sentido común. No, te dice, no te vayas a meter en el mar, por más que lo que veas en tu carta, aunque tengas Júpiter y Venus en el ascendente, y aunque en tu natividad no esté indicado que vayas a morir en una tormenta, porque la tormenta es un juicio general y tu carta es un juicio particular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros siempre estamos sometidos a energías mayores que la nuestra, más importantes. Entonces, hay que tener en cuenta el sentido común para este tipo de astrología. Muy bien. ¿Qué vamos a trabajar en este curso? Les tengo que contar cómo vamos a conocer el cielo. En primer lugar, aunque muchos de ustedes ya hayan hecho varios cursos conmigo, siempre vamos a volver a trabajar sobre dignidades y debilidades planetarias porque vamos a tener que hablar de lo mismo. Como este es un curso fundamentalmente de astrología tradicional, vamos a trabajar fundamentalmente con los 7 planetas tradicionales. Vamos a mirar un poco los transpersonales, pero fundamentalmente vamos a trabajar con los planetas del septenario.
También vamos a trabajar con significadores naturales, con los signos, con las modalidades, porque claro, no es lo mismo poner un ascendente en un signo cardinal, que en un signo fijo, que en un signo mutable. Todo eso va a significar otra cosa. Vamos a tener que tener en claro el significado de las casas, bien clarito, y que para cada uno de nosotros sea lo mismo. Vamos a trabajar sobre las aflicciones de la Luna y de los demás planetas, de acuerdo a Benerra, de acuerdo a Bonatti. Vamos a trabajar con el ciclo lunar, las fases del ciclo lunar, para qué sirven, cómo las vamos a emplear. Los aspectos lunares, como les contaba, los aspectos lunares son muy importantes en la astrología lectiva, entonces los aspectos lunares los vamos a ir trabajando profundamente. Si el planeta está oriental, occidental, la dirección, la velocidad planetaria, todo eso lo vamos a tener que volver a ver porque son importantes para la astrología electiva. Las estrellas fijas, como les dije, de acuerdo a Cornelio Agripa, yo tengo un trabajo muy interesante, pero también vamos a aprender un poquito su uso mágico para que nos ayuden en nuestra vida diaria, para que nos protejan, para que podamos hacer algo, un principio de talismánica, un principio. También vamos a trabajar las mansiones de la luna, de acuerdo al Picatrix, los partes mal llamados árabes, que también van a intervenir, algunos de los más importantes, por ejemplo, pues solamente las reglas generales de toda elección, de acuerdo a Morén, de acuerdo a Rames, a Benerra, a Rangel y Bonatti, y vamos a trabajar específicamente con las elecciones para medicina, operaciones quirúrgicas, inicio de tratamientos médicos y odontológicos, matrimonios, viajes, inicio de acciones legales, mudanzas, compras importantes. En principio esos son los temas, pero podemos abrirlos a más. Y también, dentro de los temas, vamos a poner a la relocalización de las revoluciones lunares, porque es un tema solares, solares, relocalización de revoluciones solares, porque es un tema electivo también. Las reglas de la elección la podemos aplicar perfectamente a relocalizar la revolución solar, que es un tema que yo manejo desde hace muchísimos años y efectivamente traen resultados asombrosos, ayudan muchísimo. Muy bien, vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de algunas elecciones históricas, ¿no es cierto? Entonces, algunas que son interesantes, voy a presentar algunas cartas. Ay, no sé qué pasó acá. Algunas cartitas ahí. Ahí está, muy bien. Entonces, esta primera carta, a ver, vamos a ver, que es la fundación de Bagdad. Ustedes saben que Bagdad fue una ciudad que tuvo un esplendor importantísimo en un determinado tiempo, ¿no? La ciudad de las 1001 noches, era el centro de cultura, era el centro de comercio, pero cae varias veces en manos de los enemigos, ¿no es cierto? Ahora está casi absolutamente destruida Bagdad, ¿no es cierto? Entonces, veamos que se levantó una carta electiva para fundar esta ciudad, y esta ciudad tenía Júpiter sobre el ascendente, en el signo de Sagitario, con el Sol en domicilio en Leo, haciéndole un trígono. La Luna tiene casi todos los planetas sobre el horizonte, la Luna en la casa 11, en el signo de Libra, en recepción mutua con Venus en el signo de Cáncer, en la casa séptima, ¿no? La casa 11 es una casa muy relacional, igual que la casa 7, y tiene el planeta Marte en la casa sexta, ya al final de la sexta, pero trabajando en la casa séptima. Esa es la razón por la cual en muchas ocasiones Bagdad cayó en manos de los enemigos. Esta oposición que tienen el eje ascendente-descendente es lo más notorio. Si bien Júpiter en domicilio, en el ascendente, en trígono al Sol,
le dio esa cualidad de cosmopolita, de esa ciudad tan rica, tanto en comercio como en cultura, la ciudad de las 1001 noches, como les decía hace un ratito. Pero sin embargo, bueno, esta ciudad cayó varias veces, ¿no? Además, fíjense que la oposición Júpiter-Marte está ubicada en el eje ascendente-descendente, y cuando los planetas están angulares, entonces se los escucha muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, lo que primó aquí fue primero ese Júpiter, que estaba en conjunción con el ascendente, y después la oposición de Marte, que nos indica que esa ciudad iba a caer en manos de los enemigos. Y más de una vez porque ambos son signos dobles. Además, fíjense que Mercurio está con el nodo sur, que es diminutivo, y el Sol también está en la casa 8, el Mercurio, el nodo sur y el Sol están todos en la casa 8, que tampoco es una indicación maravillosa. Sin embargo, esta ciudad tuvo un auge importantísimo en un determinado momento, y cayó varias veces, porque creo que cayó con los mongoles, después volvió a caer, ahora volvió a caer, no conozco bien la historia de Bagdad, pero sé que ahora está completamente destruida, y que esa oposición Marte-Júpiter, ¿no? Que a la vez le dio mucha actividad, porque Júpiter expande todo aquello que toca, y al estar opuesta a Marte, le dio muchísima actividad, pero sin embargo, ese Marte está en la 7, rigiendo la 12, entonces le indicó esa caída en manos del enemigo. Al mismo tiempo, si hubiera actuado un poquitito ese Marte en la 6, es lo que le dio la actividad comercial o la pujanza que tuvo Bagdad en su momento. A ver cómo se me cambia esto. Muy bien, acá está una elección de John Dee. Me imagino que todos conocen al astrólogo John Dee, lo habrán visto en las películas de Netflix, cuando estaba con Isabel I de Inglaterra, y John Dee era el astrólogo de la corte de esta monarca inglesa, que vivió en el año 1500, y esta es la carta electiva, porque claro, imagínense que en la antigüedad la astrología electiva era muy, muy importante, y entonces se entronizaban los reyes con astrología electiva, se entronizaban los papas, se ponían la piedra fundacional de las ciudades. Ahora vamos a ver Washington también, porque Washington también tiene una carta electiva donde se puso la primera piedra de esa ciudad fundada por masones. Entonces, fíjense cómo John Dee le pone en el signo de Acuario el Sol en el medio cielo, se acostumbra, ustedes sabrán que se acostumbra a entronizar a los presidentes y a los reyes al mediodía, porque al mediodía está el Sol en el medio cielo, que es un símbolo de poder, ¿no es cierto? El símbolo de poder es el Sol, y el que está al mediodía en el medio cielo, bueno, es un momento propicio o apropiado para entronizar a los reyes y a los presidentes. Muy bien, entonces tenemos aquí que el Sol está en el medio cielo en conjunción con Mercurio, que es regente del ascendente, y además Mercurio, regente del ascendente, está emplazado entre Júpiter y Mercurio. Estos tres planetas, que están en el medio cielo, hacen trígono al ascendente, o sea que no, la cuestión del poder real está muy fuerte, está en buen aspecto al ascendente, con un signo del mismo elemento, un elemento muy mental, el aire, muy comunicativo, muy racional. De hecho, creo que el gobierno de Isabel I fue uno de los gobiernos más productivos para Inglaterra, pero esa connotación acuariana de innovación, de renovación, ¿no? De tener esa cuestión de avanzada en relación a su mandato, fue muy importante. Vemos aquí que tenemos, fíjense, Saturno opuesto a Marte. Voy a tener en cuenta los planetas tradicionales. Entonces voy a hablar de Saturno, que está opuesto a Marte, y en cuadratura a la conjunción Mercurio-Sol.
¿no es cierto? Más exactamente. Y esa T cuadrada, digamos que le dio la energía, la fuerza necesaria para tener esos logros, porque los aspectos difíciles, los aspectos tensos, de muchas formas son útiles, porque demuestran esfuerzo, demuestran los aspectos de cuadratura, que son aspectos de Marte, ¿no? Tienen esa cuestión dinámica de ser aspectos de fuerza, de esfuerzo, ¿no? Y la oposición de Marte-Saturno debe dar una cuestión de bastante tolerancia, de bastante fuerza, de bastante resistencia más que tolerancia. Entonces, toda esta cuestión, que además él pone Saturno en su casa de gozo, en la casa 12, y Marte en su casa de gozo, en la casa sexta. Entonces esto creo que le dio mucho dinamismo, mucha fortaleza, mucha resistencia al mandato. El tema de la luna en la casa 12, eso será otro tema a revisar, que no tengo mucha idea, pero alguna cuestión tiene que estar asociada al mandato de Isabel I. Me imagino que habrá ciertas cosas en el poder, porque esa luna rige la casa tercera, ciertas cosas de poder que tenían que estar reservadas. Pienso que tiene un sentido que John Dee le habrá dado algún sentido, y es interesante. Vamos a ver cómo se relaciona esta carta, la carta de la electiva, porque claro, habíamos dicho que tenían que tener una cierta relación, porque si no, cuanto menos relación tenga la electiva con la carta natal, menos que ver va a tener que ver con esa carta, y entonces de alguna manera va a ser más difícil que se plasme. Entonces vemos que Marte de la carta electiva está sobre el medio cielo, Saturno por acá abajo, Venus de la electiva le está haciendo un trígono casi exacto al Sol de la monarca, que además tenía, fíjense, Isabel I tenía el Sol, Venus, Mercurio en la casa 8, nunca se casó, ella nunca se casó, Saturno, Urano acá, ¿se acuerdan que fue que no sé, que la reina soltera o algo así, no sé si habrá tenido amantes, que seguramente no le habrán faltado, pero nunca se casó? Bien, entonces, ¿qué más encontramos acá? Sí, tiene Saturno tocándole el fondo del cielo, como que esa oposición en su eje medio cielo, fondo del cielo, también le dio determinada resistencia, determinada fuerza a su gobierno. Todos aquellos planetas y el eje fondo del medio cielo, fondo del cielo, sale mucho a través del mandato, ¿no es cierto? Entonces, esa resistencia, esa fuerza, la tenía en relación a eso. Fíjense, y lo voy a hacer como una observación, nomás porque John Dee no conocía a Plutón, que el medio cielo de la electiva está en conjunción a Plutón. Es una observación y porque lo vemos acá, porque John Dee no habrá trabajado con Plutón porque no lo conocía evidentemente. Vemos que, como yo les decía, la luna rige la casa tercera de la elección, y fíjense, está en la casa tercera, conecta tercera natal de la reina con la 12 de la electiva, entonces tiene que ver con alguna cuestión de comunicación seguramente secreta o privada que tendría que hacer esa monarquía. Vamos a pasar a la próxima cartita. Esta es la de Washington. Miren ustedes, no sé si la aprecian, fíjense ustedes la ciudad de Washington, para la cual los masones hicieron una ceremonia para poner la piedra fundamental de esa ciudad de Washington. Entonces pone el Sol exaltado en Aries en el medio cielo, en conjunción a Mercurio, siendo el Sol el regente del ascendente y de la casa 2. Cerquita, ya vemos, hubo un eclipse, ¿no? Hubo un eclipse porque ahí vemos el nodo sur, que es lo que nos indica que hay un eclipse. Mucha fuerza, también enérgica, en la casa novena,
que ahí tenemos la conjunción de Marte con Saturno, un Saturno bastante malo en Aries, pero Marte separándose de la conjunción con Saturno y yendo para la conjunción con el nodo, que no es tan simpática, pero fíjense cómo le envía toda la fuerza al medio cielo. Y otra cosa interesante que tiene Venus en trígono a Júpiter, en trígono aplicativo, Venus en domicilio, en el medio cielo, en trígono aplicativo a Júpiter, y la Luna va a ser un trígono aplicativo a Venus también, es decir, esta conjunción Venus, Luna, Júpiter, a pesar de que la Luna, que Júpiter está en caída y la Luna tampoco está maravillosa, sin embargo, hacen un trino con Venus. Venus está en Tauro, por lo tanto está en el lugar de la exaltación de la Luna, y eso siempre es una suavidad para la Luna, y se va a cargar con la luz de Venus, la Luna se carga con la luz de Venus y le va a hacer traslación de luz a Júpiter. Entonces, desde luego, es una elección muy afortunada y efectivamente Washington ha sido una ciudad muy importante. Y aquí tenemos una coronación actual, desde hace relativamente poquito, porque es la coronación del príncipe Guillermo d'Orange y Máxima. Esa coronación se produjo el 30 de abril del 2013 a las 14 horas, hora cronometrada por mí. Entonces es certera porque yo estaba tomando la hora. ¿No? En muchos casos he tomado las horas. Cuando se casó acá en Argentina Menem y Boloco, también estaba cronometrando yo la hora que se casaban, y cuando veamos electiva vamos a ver la electiva del casamiento de ellos, porque es muy, muy diciente. Bueno, fíjense, regente del ascendente en la casa 10. Otra vez los eclipses, ¿no? Acá tenemos otro eclipse cerquita. Y una luna en Capricornio, una luna seria, haciendo trígono. Hago mención de la luna porque la luna es un planeta muy importante en la astrología electiva. Entonces, fíjense cómo la luna vuelve a hacer un trígono con la Venus, que está en su propio domicilio, y es el signo de la exaltación de la luna, por lo cual siempre tiene como le da como una suavidad, le suaviza el aspecto, se llama como un rescate planetario, ¿no? Los rescata. Acá tenemos otra vez una oposición, ¿no? De Marte con Saturno, y creo que Marte era en Escorpio y Saturno en Tauro, estaba al revés, ¿no es cierto? En la de Isabel I. Pero fíjense que otra oposición en el eje ascendente-descendente, y acá yo creo descubrir por qué fue. Esto evidentemente lo hizo un astrólogo, porque no me digan que esto le salió de casualidad así. No. ¡Ay! Iba caminando por la calle y se le ocurrió ese día, y ese día le salió espectacular. Bueno, hay casos, pero no es este caso. Entonces tenemos una oposición en el eje medio cielo, fondo del cielo, que siempre eleva, tensa y eleva. Y muchos planetitas en Tauro, en el medio cielo, en la casa 10 o angulares, ¿no es cierto? Tenemos Mercurio en trígono exacto al ascendente, Venus en su propio domicilio en el medio cielo, un Júpiter que es el que le tocó exilado, y la oposición, fundamentalmente la oposición de Marte con Saturno, y el Sol con Saturno. El Sol con Saturno está separativa, pero la de Marte con Saturno está aplicativa, por lo tanto tensiona, pero da más fuerza, ¿no? Da más resistencia. Fíjense cómo le queda esta cartita al príncipe Guillermo. Y acá creo haber descubierto algo. Primero, en primer lugar, Saturno sobre el ascendente. Bueno, ustedes dirán, Saturno sobre el ascendente, ¡ay, pobre hombre! Pero es una toma importante de responsabilidad. Muchas veces sucede, y eso yo siempre lo cuento, y quienes hayan hecho cursos conmigo lo sabrán, que el hecho de tener un hijo para una mamá, si bien es un momento maravilloso,
es normal que tengamos aspectos fuertes de Saturno por el ascendente, retorno de Saturno, Saturno en relación al Sol. ¿Por qué? Porque es una toma grande de responsabilidad. Y al tomar una responsabilidad tan grande, que es para toda la vida, porque uno no zafa nunca más después de haber tenido un hijo, no se puede desentender en general, ¿no? Digo yo, pues una persona más o menos normal, porque habrá madres desamoradas también, no lo niego. Entonces, ese Saturno implica una toma de responsabilidad, ¿no? Entonces, que una persona, que un futuro rey o que el rey esté tomando, esté asumiendo, se esté entronizando en el gobierno con un Saturno sobre el ascendente, y sí, eso está muy bien porque implica que el soberano se va a hacer cargo, se va a hacer responsable de su gobierno. Entonces, fíjense que el Sol, habíamos observado que el Sol está con Marte, es un Marte exilado, no es un Marte muy simpático, pero fíjense qué mal Marte tiene Guillermo de Orange. Guillermo de Orange tiene Marte en la casa 12, retrógrado en Libra. Peor no puede estar, o sea, y en la casa 12, que es la casa de la tristeza de Marte, debilitado en el signo de su exilio, retrógrado, y en la casa 12, bueno, es un Marte que no tiene mucho para decir, no habla mucho, va a traer más que nada problemas. Entonces, tiene una razón de ser que le hayan puesto el Sol con Marte opuesto a Saturno, y Saturno sobre el ascendente en el medio cielo, porque de alguna manera está supliendo la falta de Marte de la carta de Guillermo de Orange. Para mi modo de ver, para mi modo de ver. Entonces decíamos que aquí tenía, bueno, todo él tiene el Sol en la séptima, casi en la séptima, sí, en el grado 6, este Sol con Marte están sobre la séptima, sobre su Sol natal, le calzaron Sol con Sol, ese Júpiter que yo lo veía arriba, que decía, bueno, le tocó un Júpiter exilado, pero está sobre la Venus en la casa 8, entonces también esta carta tiene una razón de ser en cuanto al dinero, ¿no? Porque ahí lo vemos que le benefician la casa 8 a Guillermo de Orange, por lo tanto le benefician el dinero de Holanda, porque la casa 8 no será el dinero del propio rey, sino serán las arcas del gobierno. Entonces, muy bien elegida esta carta, muy interesante. Vamos a ver, porque claro, la reina máxima fue entronizada en ese mismo momento. Y tiene algunas cositas que también se asocian con la reina máxima, porque claro, puesto que la reina máxima prontamente va a cumplir años y le cae el eclipse ahí, que estoy mirando, ¿no? El eclipse ahí le cae sobre el Sol Saturno, próximo del 16 de mayo, veremos qué significado va a tener para ella ese eclipse, y vemos que tiene Venus en conjunción al Sol, todo este stellium en la casa quinta. Fíjense que también tiene Sol, Saturno, cuadratura, Luna, o sea que va a ser bastante dura seguramente para ella este eclipse, porque Saturno está arriba de la Luna. Muy bien, entonces tenemos la Luna de la entronización haciéndole trígono, Venus en conjunción, y a ver si tenemos alguna otra cosita interesante. Mercurio en conjunción a Venus en la casa quinta y el parte de la fortuna sobre su Mercurio, y el ascendente en la casa novena. Ella en realidad, en Leo y en la casa novena, ella en realidad, bueno, por supuesto que está viviendo en el extranjero, porque ella es nuestra, era argentina, ahora ya es la reina de Holanda. Bien, creo que esta es la última, ahí está. Esta es la última diapositiva, y ahora quiero preguntarles a ustedes si entendieron de qué se trata la astrología electiva, y si me quieren hacer preguntas que levanten la mano, y que yo con mucho gusto se las contesto. A ver, está por ahí. Adalia, ¿estás ahí para...? ¿Hay Sí, preguntas? Bien. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? No veo ninguna manito levantada. ¿Entendieron todo ya? ¿Les gustó la idea?
de tomar parte activa en la situación, de elegir los mejores momentos. Muy bien. Iris, ¿quieres preguntar? A ver, ¿dónde está Iris? Hola, Iris. Iris. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. Quería saber, Patricia, para una intervención quirúrgica en un pie, por ejemplo, ¿qué casa estarías mirando? Bueno, es como, tenemos que hacer todo un esquema. Yo no puedo contestar preguntas específicas en este momento. Tengo que mirar, te repito, tengo que mirar una determinada carta, ¿no es cierto? Para saber cuáles son los planetas que están interviniendo. Tendré que mirar la casa 6, tendré que mirar la casa 8, que es una intervención, tendré que mirar a Marte, tendré que mirar al regente de la 12. O sea, hay que mirar muchas cosas, ¿eh? No es una sola cosa. Sí, ¿quién más tiene alguna pregunta? Sí, Nancy, a ver. María Angélica. Ah, Lica, ¿cómo va, Lica? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Espérate, que estoy con una cara de muerta, pues una Ay, no importa, no te preocupes. que no se asusten. A ver, déjame ver cómo estoy, Dios mío. A veces encima estoy acá en mi cuarto, bien cómoda. Mira, te he mirado por televisión para que sea más evidente. Ya, lo que te quería preguntar. Yo más o menos he leído un poco de esto, pero las dudas que yo tengo son las prioridades, porque hay cosas que se cumplen y cosas que no se cumplen. Entonces al final Te voy tienes a que contestar, optar. te voy a contestar. Resulta que yo les conté que uno de los apasionados de la astrología electiva era Guido Bonatti, ¿no es cierto? Y Guido Bonatti tiene toda una serie de reglas. Vamos a ir transitando las reglas de todos los autores porque eso nos va a llevar a aprender astrología. Eso lo que nos lleva, a fin de cuentas, es saber más profundamente de nuestra ciencia, determinadas cosas que nos van a servir para cualquier cosa después. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decía Guido Bonatti? Haga esto, haga aquello, haga lo otro, haga aquí, haga allá. Y si no puede hacer todo eso el artista, porque nos llamaba a los astrólogos artistas, y si no puede hacer todo eso el artista, entonces hará lo que pueda. Y vuelvo con la frase de John Froley. Es la ciencia de lo posible, hacer lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, ahí está, eso es. Y finalmente queda a criterio del astrólogo. Claro, claro, es la pericia del astrólogo, es el conocimiento del astrólogo el que lo va a llevar a hacer una buena electiva. Es decir, arriesgate acá porque acá esto funciona así, lo otro funciona así, y todos esos truquitos son los que les voy a ir enseñando, ¿no es cierto? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te va? Lucía. ¿Qué tal? Gracias. Hola, muy bien. Perdón, creo que ahora... Está Fina y Lucía primero, ¿no? Sí, Lucía Ok, primero gracias. y luego Fina. Y después, ¿Aneri es? ¿Aneri es tu? Aneri, sí, Aneri. Aneri, sí, Aneri. Lucía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón Hola. la pinta también. Quería hacer una pregunta, señora Kesselman. ¿Usted utiliza el sistema de signos? No, veo que no utiliza el sistema de signos enteros. ¿Utiliza regiomontanos? Para las selectivas no. Para las seleccionales no utilizo Placidus. Ok, bueno, muchas gracias. No, de nada. Fina. Fina. Hola, uy, qué oscura me veo. Bueno, da igual. Estoy muchas veces escuchándote, no tiene que ver especialmente con eleccional, que Saturno en Aries es muy malo. ¿Por qué dices eso? ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Saturno en Aries está en un signo de Marte, está en el signo de su caída y realmente es bastante agresivo, sí, es bastante duro. Sí, casi como, o digamos, tan duro como un Saturno en Escorpio, ¿no? Entonces, pero un poquito peor porque está en el signo de su caída. Entonces, sí.
no me cae simpático Saturno en Aries. Por más que vos lo tenés en Aries, Fina, y bueno, ¿qué vas a hacer? Yo lo tengo en Escorpio, no me cae simpático tampoco, pero en Saturno en Aries se comporta de manera bastante dura, es bastante difícil, sí. Anerí, alors, te escucho. Anerí, Anerí. Anerí. Sí, si crees que es francés, por favor decímelo, porque nunca pude saber cuál es el origen de mi nombre. Me suena, Anerí me suena totalmente. Es Anerí con Y. Ah, ok, no sé, suena francés. Muy bien, contame. No, te quería hacer una pregunta, porque cuando pues, decís la ciencia de lo posible, ¿no? Con relación a tanta discusión que hay acerca de si la astrología es una ciencia o no es una ciencia, ¿no? No, pero y tantas más. La astrología no es una ciencia, es un arte, es una ciencia arte. Entonces, ¿qué arte? El arte de interpretar. No, este es el arte. Y por eso Bonatti nos llamaba los artistas, porque se necesita una cierta, ¿no?, cualidad artística, ya sea astrológica, para ser un buen astrólogo. Sí. Pero lo que te quería preguntar era si cuando la frase esta, ¿no?, la ciencia de lo posible, porque hay un tema, digamos, que siempre, por lo menos yo considero, ¿no?, importante, y quería saber cuál era tu opinión, que es el tema del libre albedrío, ¿no? Porque hay mucha cosa de que, o sea, como si el astrólogo fuera un adivino, y la verdad es que no somos adivinos. Y por otra parte, la influencia del libre albedrío, esto de qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? O sea, cómo influye el libre albedrío en nuestras elecciones, ¿no? Yo creo que en líneas generales el destino está marcado, pero tenemos una cuota de libre albedrío, ¿no es cierto? Esa cuota de libre albedrío está en nosotros poder utilizarla. Y creo que en el tema de astrología electiva, nos da esa posibilidad, nos da la posibilidad de crear y por lo tanto ser un poquito dioses, ¿no? Ahí un poquitito de esa magia astrológica que decía y demás tiene que ver con eso, de poder crear algo, de poder crear un momento, que las cosas nos salgan más o menos bien, ¿no? Que salgan como uno cree que tienen que ser, ¿no? Si te abrís un negocio para ganar dinero, que te vaya bien y que ganes dinero, pero claro, nunca lo vas a tener que abrir con Saturno transitándote por el regente de la 2, porque ahí vas muerta, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, he tenido varios casos, que esa es otra cuestión que podemos trabajar en el curso, ¿no? De chicas que han congelado embriones, le quedan pocos y quieren quedar embarazadas, ¿no? Esa es otra historia. También es una historia muy interesante, que tampoco está totalmente, porque yo creo que en ese momento somos canales, ¿no? Porque no está totalmente en manos nuestras, pero claro, evidentemente tenemos que mirar la carta natal primero. Si tiene mucha dificultad para tener hijos o están negados los hijos en esa carta, por más magia que hagamos, no lo vamos a lograr. Y ahí no juega el libre albedrío, Anerí, porque ahí, si está negado el tema de los hijos, bueno, es una cosa que no está indicado en la carta natal. La carta natal tiene promesas. Entonces, para saber si tiene hijos, entonces si va a tener hijos o si tiene la posibilidad de tener hijos, entonces tenemos que analizar el tema natal. La casa quinta, ¿cómo está? Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Bien, muy bien, qué bueno verte. Entonces, ¿qué podemos hacer si están negados los hijos? Por más buena electiva que hagamos, no vamos a lograr que esa persona tenga hijos, pero si tiene alguna posibilidad, entonces a lo mejor podemos ayudar a que lo logre. Siempre dentro de la humildad, siempre dentro de la humildad. No nos podemos sentir en un escalón superior o dioses, sino que tratar de ayudar, ¿no? Y siempre digo que las líneas grandes del destino están predeterminadas, ¿no? Después las pequeñas... ¿Qué? Perdón, que no te escuché. Que las líneas grandes del destino están predeterminadas. Mi maestro decía algo así como que el ser humano es libre de caminar en su celda, una cosa así en relación al destino, ¿no? La libertad es acotada, ¿no? Tiene sus límites.
Y es así. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Quién más falta? Yo tengo una pregunta. Yo quería saber si, con qué se compara la carta electiva, ¿con la carta natal o la carta natal relocalizada? No, con la carta natal. Esto es algo que para mí es algo sumamente importante. Uno nace una sola vez y en un solo lugar. La carta se relocaliza para otros menesteres, no para interpretar la carta, porque la carta natal es una sola. Mis hijos, yo tengo 2 hijos, que ya son grandes, tienen alrededor de 40 años. Mis 2 hijos nacieron en Colombia, Bogotá, Colombia, porque mi marido y yo estábamos trabajando en ese momento en Colombia. Los 2 chicos, uno tenía 4 y la otra 5 años cuando vinieron a vivir a Buenos Aires. Ahora tienen 40. Yo la carta que les miro a ellos es la carta natal, de Bogotá, Colombia. Ellos nacieron en Bogotá, Colombia. Se la relocalizo para mirar a ver si tiene alguna línea del planeta que le favorezca más o menos, pero no para interpretar nada sobre esa carta, ni para sacar la revolución solar, que igual va a ser la misma, pero ni para sacar la revolución solar ni para nada. La carta natal es única y es esa carta natal. Nació en un día y en un lugar determinado, por más que se haya ido a vivir a otro lugar, como en el caso de mis hijos, hace 35 años. Y sin embargo, la carta natal es una sola. Sobre la carta natal, entonces, la respuesta es sobre la carta natal. Gracias. De nada. Yo sí creo eso. ¿Cómo? Que yo creo eso. Yo también nací en Colombia y siempre trabajo sobre la natal en Colombia, en Claro, Bogotá. por supuesto, si la carta natal no cambia. Yo he vivido en muchos países y sí que da un toque, una relocalización o da una característica, pero hay que siempre hablar de la natal. Claro, podés ver si alguna línea planetaria te favorece más o menos, porque sí puede suceder que en algún lugar te vaya mejor que en otro, pero tu carta natal es única. Mariela también, ¿cuántos años hace que estás viviendo en Estados Unidos y mirás tu carta de Venezuela? Hace 23 años que vivo en Washington, D.C. área, y siempre reviso, y me acuerdo que hace 4 años, cuando hubo no sé qué cuadratura, que cuando yo saqué a mi hija de Venezuela para Argentina, y tú me dijiste, ¡ay, aprovechaste ese huequito! Un huequito que ve de una cuadratura, no me acuerdo de qué, y mi hija ya vive hace 4 años en Argentina, el 11 van a cumplir 4 años que llegaron a Buenos Aires. Sigue acá, yo te vi. Mamá, sí, gracias. Estuviste de paseo, te vi que estuviste así con tus amigas. Ay, sí, esto es una belleza, es bellísimo. En Las Vegas estuve, bueno. Tu hija me vino a ver a mí, no me acuerdo por qué razón. Sí, hace 2 años. Sí. Eso es un estado en que permiten la marihuana y yo le decía, Dios mío, ¡fo! Permiten la marihuana y todo el mundo fuma marihuana feliz como una lombriz ahí en ese estado. Pero ¿En dónde? ¿Ahí en Las Vegas? En Las Vegas. En Las Vegas. Vamos a ir un ratito a divertirnos entonces, a fumar un poco. Sí, es muy sabroso, pero se camina demasiado. Es una locura. Las mujeres desnudas y uno dice, adiós, carajo, y esto. Pero bueno, es una cosa, a las 9 de la mañana paradas en una esquinita en pura pantaletica y con 2 stickers aquí en los senos y uno dice, oh, son las 9 de la mañana. Es una locura. Empiezan temprano. Perdón, sí. voy a seguir con las preguntas, María. Sí, hola, perdón. Sí, yo quería hacerte una pregunta, Patricia. Cuando miramos en una lectiva, miramos de conciliar lo que es la carta natal con la carta del cielo en ese momento. ¿Cómo lo puedes hacer cuando tienes la carta? ¿Cómo lo puedes hacer cuando tienes la carta natal de a lo que vas a enfrentar? No entendí, a lo que vas a ver. Lo que vas a enfrentar, si vas a, por ejemplo, tú eres la astróloga, tienes un cliente y tienes pues un juicio, alguna cosa que quieres llevar a cabo.
y tú tienes el Ponele, demandante. tengo un juicio, ¿no? Tengo un juicio y yo quiero pelear. Y tengo mi Marte en la casa tercera. Y bueno, yo aprovecho, voy a poner el ascendente sobre mi Marte en la casa tercera y además al Marte del cielo en trígono al ascendente. Entonces tengo toda la fuerza de Marte a mi favor. Si en cambio, ¿no? Pero será importante saber la carta del oponente. Bueno, lo que estamos acostumbrados a utilizar dijimos es la ciencia de lo posible, hacer lo que se puede con lo que se tiene. Si tenés la carta del oponente, fabuloso, mucho mejor porque trabajás sobre seguro. Y si no tenés la carta del oponente, igual que si tenés la carta del piloto, fabuloso. Como ¿Y se puede hacer al revés? Si ¿Cómo? yo tengo la carta del oponente y la carta del cielo, con estas dos... La tengo que hacer, la carta del cielo la tengo que hacer. Ah, vos decís en el... Ay. Como una especie de sinastría, ¿no? Sí, se hace sinastría. Un segundito que no sé qué me pasó acá, que se me borró todo. A ver si los veo. Uy, ¿están por ahí? Sí, ¿no? Okay. Nosotros te vemos. Ah, bueno, ahora estoy, ya los veo, ya no toco más nada. Muy bien, entonces, ¿se puede hacer una sinastría? Claro que se puede hacer una sinastría, se puede hacer todo lo que vos quieras. Cuanto más elementos tengas, mejores. Ahora, por ejemplo, vos tenés un hecho en la justicia. En el hecho en la justicia, no elegís vos el horario, porque viene el juez y te cita en tal momento a tal hora, ¿no? Entonces, mal podés hacer una electiva, pero sí vos podés levantar la carta del horario que te citan. Y entonces ahí podés elegir el papel que vas a tomar. Si vas a tomar el papel activo, es decir, la casa primera, o si vas a tomar el papel pasivo, entonces hay trucos. Vale, a mí me interesa conciliar 3 cartas. La electiva, en la electiva poner 3 cartas. Sí, ¿Eso sí. lo vamos a llevar adelante? Claro, claro. Y cuando se quieren casar dos, ¿cómo hacemos? Tenemos que conjugar 3 cartas, ¿no? Sí, claro, uno, el otro, marido, mujer, oponente y uno, ¿no? Entonces, claro, siempre toca el caso. Okay. Dos socios, yo armo una empresa para los 2 socios. ¿Qué hago? ¿Perjudico a él? No, a uno, no. Tengo que conciliar los dos. Como hizo el astrólogo de Máxima y Guillermo. Le da a alguno preeminencia, ¿no es cierto? Uno tiene preferencia. Entonces, entre vos y tu oponente te va a preferir a vos. Va a elegir la carta que te favorezca a él, pero claro, si tiene por ahí los Martes enfrentados, qué cosa tan difícil, ¿no? Porque si tiene Marte opuesto a Marte, entonces, ¿cómo favoreces a uno, cómo favoreces al otro? Bueno, son todos esos truquitos que vamos a ir aprendiendo. Vamos a manejar muchos elementos, mucho truco, mucha cosa que tenemos que jugar con ella. Ascendente, parte de la fortuna, parte del infortunio, si el planeta está rápido, lento, la luna por dónde va, muchas cosas tenemos que aprender por eso, y va a ser teórico práctico. Acá yo los quiero que intervengan, porque me interesa la devolución y la intervención y la actividad dentro de la clase, ¿no? Me gusta que intervengan, me gusta que compartan. Bueno, ¿alguna pregunta más? A ver, acá en el chat miramos. Sí, las clases van a quedar grabadas. Argelia, sí, quedan grabadas, y si no así. Me encanta que asistan, porque si no, ¿no? Para que intervengan, para que pregunten, para que digan cosas, porque una consulta de uno nos sirve a todos los demás, a mí para pensar y a todos porque les puede servir esa misma pregunta. Pero bueno, si no pueden venir, bienvenidos sean de todas maneras. Va a estar grabado. Claro que sí. Perdona, preguntan si es necesario conocimientos previos. Tú ya lo has comentado. Por supuesto, creo. Sí, es necesario una firme base astrológica. Sí, para la electiva es necesario tener conocimientos de astrología. Sí, lamentablemente sí. Porque es astrología ya avanzada, ya vamos a tener conocimientos
más avanzado, vamos a trabajar con muchos elementos, entonces sí, hay que conocerlos. ¿Alguna otra pregunta tenemos acá? Fina, parece que quiere volver a preguntar. ¿Quién? Fina. Ah, Fina. ¿Dónde está? Sí, yo me he quedado con ganas de que expliques un poquito qué era lo de la talismánica que has hablado al principio. Bueno, porque dentro de la electiva está la talismánica, por supuesto. Uno puede elegir un determinado momento como para atrapar una determinada energía. Vamos a ponerlo así, atrapar o plasmar una determinada energía. Y eso también lo voy a enseñar, ¿no? Por ejemplo, cuando en el cielo, ahora Saturno está en domicilio, si a uno le interesa plasmar la energía de Saturno, bueno, mediante una buena electiva en un determinado momento puede plasmarla en un pergamino, en un pedazo de metal, algo que se pueda grabar, en un pedazo de madera, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo vamos a aprender. Un principio de talismánica. No vamos a trabajar profundamente porque tenemos mucho para hacer, pero sí vamos a ver algunas cuestiones, sobre todo asociadas con los planetas y con las estrellas fijas. Para eso vamos a trabajar con Agripa y con el Picatrix. Una vez, un astrólogo muy amigo mío chileno se asustó y dijo, pero esto es magia negra. No, no es magia negra. Porque claro, dice, por ejemplo, una de las selecciones del Picatrix dice como para que los enemigos no pisen el suelo, bueno, cosas muy complicadas que no vamos a trabajar con ellas, pero sí vamos a trabajar con las mansiones lunares. En las mansiones lunares salen del Picatrix, tienen una importante desarrollo en ese libro. Entonces, sobre eso vamos a trabajar. Bien. Pues parece que no hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, terminaremos la presentación. A ver, Dinora. Dinora, ¿querés preguntar? Que te vi tímida ahí. Dale, te escucho, Dinora. Tienes que activar tu micro, Dinora. Ahora sí, ¿me escuchan? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Dinora González de Weatherford, Texas. He tenido muchísima curiosidad. Yo creo que yo no voy a poder entrar en las próximas clases porque es mi primera vez. ¿Cuál es la diferencia entre una carta natal y una carta natal kármica? No tengo idea. La verdad que no tengo idea. Ok. Creo que la carta natal es una sola. No hay una carta natal ni una carta natal kármica. No, la carta natal es una sola. Entonces, todo es karma, Dinora. El momento en que uno nace, la familia en que uno nace, las experiencias que tiene en la vida, todo es karma. Entonces no hay ninguna diferencia. La carta natal es la carta natal. Ok. Es mi primera vez. Y se me hace muy interesante. Estoy en pañales, prácticamente no sé absolutamente nada de esto. Claro, pero pues entonces hay que empezar estudiando astrología. Sí, gracias. Gracias por su tiempo. Muy bonita presentación. Saludos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces si no hay más preguntas vamos a cerrar la presentación de hoy. Para inscribirse directamente con Adalía, ¿verdad? A través del correo, del chat. Sí, perfecto. Gracias. Sí. Así es. Muchas gracias, Patricia. No, gracias a todos. Gracias por acompañarme. Que estén muy bien. Besito grande. Hasta pronto. El sábado que viene nos vemos a la misma hora y en este lugar. Nos vemos. Gracias, Patricia. Chao, gracias, Patricia. Saludos a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Nada.